Vale, Paco, Juan, yo estoy ya empezó a grabar, ¿vale? Buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia. Sabéis que la rueda de prensa la ha convocado el colectivo Prometeo para denunciar la usurpación de bienes inmuebles, algunos de ellos, muchos de ellos públicos, que durante los últimos 69 años ha hecho la Iglesia Católica. Esta usurpación se remonta a una ley franquista de 1946, que en su artículo 206, en la segunda parte del artículo, se recoge que la Iglesia Católica, cuando carezca de título escrito de dominio, podrán inscribir los bienes inmuebles que le pertenecen mediante la oportuna certificación librada por el funcionario cuyo cargo esté la administración de los mismos y en la que se expresará el título de adquisición o el modo que fuera adquirido. Este artículo le da el privilegio a la Iglesia, sobre todo a la jerarquía, obispos y arzobispos, para que solamente con un certificado, diciendo que el bien que van a registrar es de la Iglesia, con esos solo certificados puedan ir al registro de la propiedad y poner a su nombre el bien o el inmueble correspondiente. La ley hipotecaria de 1946 se desarrolla en la ley siguiente, que es el reglamento del año 1947. Pero este reglamento de 1947 recoge en su apartado, en su artículo 5, que hay 4 bienes que no se pueden inmatricular de ninguna de las maneras, porque son bienes del Estado. Estos bienes son los bienes de dominio público, los bienes de uso público de las provincias y de los pueblos, las servidumbres impuestas por la ley, que tengan el objeto la utilidad pública, y por último, los templos destinados al culto católico. Esto significa que durante la época franquista no se podían inmatricular ninguna iglesia, ninguna ermita, absolutamente ninguna, ni siquiera, y los bienes públicos por supuesto que no, ¿verdad? Sin embargo, sí que es verdad que durante todos estos años, hasta después comentaré, llegaré hasta el gobierno de Hernán, durante estos años la Iglesia sí ha incumplido esta ley hipotecaria de 1946, porque, por ejemplo, muchísimas iglesias la estuvo inmatriculando sin poderlo hacer según la ley. Por ejemplo, en 1988 la Iglesia inmatricula la Catedral de la Seu. En ese momento era totalmente ilegal, no se podía inmatricular un bien que fuera de carácter religioso, ¿verdad? No se podía un templo que fuera de culto religioso. Posteriormente, cuando llega la democracia, ya con el gobierno primero de Adolfo Suárez y después de Felipe González, la ley sigue en vigor. No hay ningún problema, la ley sigue en vigor y por tanto la Iglesia sigue inmatriculando bienes. Lógicamente, los bienes acogidos al artículo, a la ley hipotecaria de 1946. Llegamos y siguen matriculando hasta 1998. En 1998 el gobierno de José María Hernán no está contento con lo que está pasando con la inmatriculación de la Iglesia y le da más privilegios. Retoma la ley hipotecaria y suprime, algo increíble, suprime el artículo 5 del reglamento que desarrolla la ley hipotecaria. Al suprimir este artículo, el artículo 5, supone que la Iglesia ya tiene la posibilidad de inmatricular todo tipo de bienes. Por tanto, ya empieza a inmatricular iglesias, ermitas, santuarios, y caminos, calles, plazas, viñedos, absolutamente todo lo que encuentra a su paso lo va inmatriculando. Lógicamente, esta ley, todo esto se está haciendo con una opacidad increíble. Todo callado, ni siquiera los registradores de propiedad no dan conocimiento público, que tienen que hacerlo. La Iglesia, lógicamente, está callada, y los gobiernos tampoco, ni los gobiernos centrales, ni los gobiernos autonómicos, ni los gobiernos municipales, ninguna institución descubre qué es lo que está pasando con esta inmatriculación, con esta usurpación de lo público. Hasta 2007, que el gobierno de Navarra
descubren que hay unas ciertas inmatriculaciones que no saben por qué. Entonces empiezan a investigar y descubren que realmente en la comunidad autónoma, en Navarra, hay cientos de casos en los que la Iglesia ha inmatriculado bienes que a alguno de ellos no le corresponde, como diré después. Le piden al gobierno central, desde el Parlamento de Navarra, le piden al gobierno central que le envíe una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998 hasta 2007. Fijaos, en ese plazo de 9 años, la Iglesia inmatricula 1087 bienes, solamente a nombre de la Iglesia, sin contar, porque no se lo había pedido, lo que estaba en otras instituciones relacionadas también con la Iglesia, pero no lo había pedido el Parlamento de Navarra. También hay un registrador de la propiedad de Navarra que se niega a dárselo y por tanto ese dato tampoco está recogido. Bueno, pues a partir de este momento Navarra empieza a moverse, empieza a darse cuenta de que realmente esos 1087 bienes inmatriculados hay absolutamente de todo. Hay plazas, hay calles, hay caminos, hay pactos comunales que lo hay inmatriculado. Bueno, hay viñedos, hay olivares, cementerios, casa capellanía, etc., ¿no? Incluso una cosa que resulta sorprendente. Habían registrado, habían inmatriculado un frontón municipal de la localidad del Insoaín. Una cosa absolutamente increíble, ¿no? A partir de este momento, todos los demás ayuntamientos, comunidades autónomas, no solamente Navarra, el País Vasco, Aragón, Baleares, otras comunidades y muchísimos municipios empiezan a investigar y se dan cuenta de que realmente esto está ocurriendo a nivel de todo el Estado español. Llegamos, todo esto sigue, la Iglesia, no sé, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero no ocurre absolutamente nada, la ley sigue en vigor, con todas las condiciones que os he dicho, de que ya pueden inmatricular absolutamente todo, y llegamos hasta 2014. En 2014 es cuando la presión de determinados colectivos sociales, entre ellos la Plataforma por la Defensa de los Bienes Públicos de Navarra, Europa Laica y otros muchos colectivos sociales, incluso algunos partidos políticos, ayuntamientos, comunidades autónomas, obligan al gobierno de Mariano Rajoy, obligan a cambiar la ley. Entonces, en 2014 se suprime la parte segunda del artículo 206 de la ley hipotecaria y a partir de ese momento ya la Iglesia ya no puede inmatricular. Pero la trampa cae en que realmente a la Iglesia el gobierno de Rajoy le da la posibilidad de que la ley no entre en vigor hasta un año después. Por tanto, la ley no entra en vigor hasta 2015 y por tanto tiene un año para lo poco que quedaba, que no se había inmatriculado, poder hacerlo. Entonces en ese año la fiebre es tremenda, se van inmatriculando absolutamente todo. Y ya a partir de 2015 ya no se puede inmatricular. Esto es un poco la situación en la que estamos ahora mismo, ¿verdad? Que son, según el propio secretario de la Conferencia Episcopal, la Iglesia ha inmatriculado entre 30 y 40.000 bienes inmuebles, ¿verdad?, en todo el Estado. Y ya le cedo la palabra a mi compañero Antonio. Bueno, pues con estos mimbres que acaba de decir Juan y la negligencia de las distintas administraciones, pues estamos ante uno de los mayores escándalos inmobiliarios de nuestro país, que es el tema de las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica. El colectivo Prometeo ha tenido conocimiento de un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia de nuestra ciudad. Entonces, pues nos hemos planteado la necesidad de sacarlo a la luz pública porque de alguna manera el lema que está en nuestra pancarta, ¿no?, Córdoba Patrimonio de la Humanidad, pues probablemente haya que cambiarlo y ya no sea tanto de la humanidad patrimonio, sino de la Iglesia Católica, porque ha sido apropiado por ella. El documento requiere la necesidad de un estudio más riguroso para ir sacando los datos con mucha más y separar, como se suele decir, ¿no?, el trigo de la paja, ¿no? Luego tenemos una serie de certezas, tenemos la certeza de que hay incompletos y tenemos la certeza, por otra parte, de que existen bienes inmatriculados de dominio público o privado por parte de la Iglesia, que no han sido ahí ejemplos que luego algunos de los compañeros me dirán.
¿Qué nos resulta alarmante de esta situación? Pues tres cosas. Por un lado, la falta de celo de las distintas administraciones de proteger lo que es público. Ha habido un poco de negligencia, o mucho. Y luego, cancelarias de un Estado confesional que han permitido todo este desaguisado no se haya intervenido ni de manera preventiva ni de manera posterior para intentar revertir el daño causado, que pueda haberse causado. Algunos incluso lo hemos intentado yendo hasta el Congreso de los Diputados para intentar recabar las firmas necesarias para que esto se pudiese declarar inconstitucional, pero ninguna de las instancias ha intervenido en esta cuestión. Y otra cosa preocupante es la inactividad de la ciudadanía, inactividad que puede deberse a, bueno, pues, a desconocimiento de lo que está ocurriendo o de la gravedad del asunto, porque no olvidemos que, aunque independientemente de la consideración de respeto que se pueda tener hacia esta institución, lo cierto es que no deja de ser una organización privada y que tiene su centro de poder en un Estado extranjero, y que, aunque la ley protege los bienes de uso religioso, que no se pueda tratar con ellos, se puede desacralizar y se convierte en un bien a disposición de esta organización. Por ello, consideramos que estamos ante una realidad que sobrepasa ideología y creencia. Lo único que pretendemos es que se aplique una justicia que se sustente en la razón y no en privilegios, en hechos y no en creencias. Porque no se trata de ir contra nadie, sino de defender lo público, lo común, lo que nos pertenece a todos. Decía el filósofo Arthur Schopenhauer que toda verdad pasa por tres fases. Primero se la ridiculiza, después se enfrenta a una violenta oposición y finalmente resulta aceptada como lo más evidente del mundo. Yo creo que la primera fase la hemos pasado, porque cuando se comentó al principio de esta movida las propiedades que la Iglesia podían no pertenecer a la Iglesia, se planteaba como algo absurdo. Yo creo que sabemos. Ahora creo que estamos en la fase de violenta oposición de defender esas posesiones. Estas palabras, como digo, están de máxima actualidad ante el escándalo monumental de inmatriculaciones que estamos viendo en general en todo el país y en particular en nuestra ciudad. Para hacernos una idea de la magnitud de este problema, ya ha comentado Juan, el vicepresidente económico de la Conferencia Episcopal lo cifra en unos 30 o 40.000 bienes inmatriculados. Además, con unas declaraciones que, bueno, se podía calificar de alguna manera, que prefiero abstenerme, pero porque lo dice, entre tanto bien y que hemos inmatriculado, a lo mejor nos hemos equivocado y a algunos no nos corresponde. Luego, además, apunta de que eso se hace con la intención de poner al servicio de la comunidad católica esos bienes, para cuidarlos y tenerlos a disposición de la... Bien, a mí me sugiere tres reflexiones estos comentarios. Por una parte, en el plano anecdótico, me recuerda al hecho de cuando la tercera cruzada contra los cátaros, ¿no? La ciudad de Pescia fue sitiada y el legado papal pues ordenó liquidar a todos los herejes. Y claro, los soldados dijeron, ¿cómo sabemos los que son herejes y los que no son? Y, bueno, ustedes los matan a todos y luego Dios que separe los buenos de los malos. Aquí vamos a por todo y si podemos algo que no es nuestro, pues que lo reclamen los tribunales. Pero es que en el plano jurídico hay una cierta hipocresía en esta afirmación, porque la inscripción registral no se hace para vender, alquilar, hipotecar o ejercer dominio sobre el bien registrado, que no tiene nada que ver con los fines pastorales. Y por otra parte han conseguido invertir lo que se llama la carga de la prueba. Han podido registrar todo aquello sin ninguna justificación, pero ahora quien reclame su propiedad sí tiene que ir a los tribunales y aportar pruebas de que eso le pertenece. Esto también lo hemos visto recientemente en una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,
que ha condenado al gobierno español a indemnizar con 615.000 euros a una finca porque la Iglesia había inmatriculado una parte, unos edificios de esa finca. La gravedad de este tema es que la Iglesia no le ha costado nada la finca, porque solamente los gastos administrativos. El erario público pagará 615.000 euros a la finca, que es lo que los peritos han tasado el valor de la misma. Es decir, la finca cobra y la Iglesia se queda con las propiedades inmatriculadas. Y no sabemos qué hará el gobierno, si le va a pedir que esa indemnización aporte algo o se quedará solamente por... El tribunal, además, dice, para los jueces europeos, los tribunales, que esto también es grave, constitucional y supremo de nuestro país, han vulnerado en los procesos previos realizados en España principios esenciales, como el de igualdad de trato. No todos, según para el Tribunal de Derechos Humanos en España, no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y luego la defensa de la propiedad privada, que ha sido vulnerada en esta empresa. Tenemos, en este contexto, y el tener la certeza de que los obispos han registrado su nombre en propiedades que no les corresponden, el último caso saltó a la prensa de que esas 200 y pico religiosas han denunciado al obispo de Oviedo y de Cuenca porque unos pisos que eran de ellas los han vendido por 12 millones de euros. Pues, nuestra misión es alertar al pueblo de Córdoba del riesgo de que una parte importante de sus derechos patrimoniales hayan sido sustraídos por la diócesis de la ciudad y actuar como catalizador para que las distintas administraciones asuman sus obligaciones y defiendan el patrimonio público como están haciendo otras ciudades, como Zaragoza y otras comunidades como en Navarra y Asturias. Finalmente, esta tarea la llevaremos a cabo con la colaboración de otras plataformas. La más lleva más tiempo trabajando sobre este tema en nuestra ciudad es la plataforma Mezquita Catedral, que lleva varios años en su lucha. Y luego a nivel nacional tenemos la plataforma Recuperando, que se ocupa del resto del país. Y para terminar, como empezamos con las palabras del filósofo y la verdad, pedir a vosotros, a los medios tanto locales como nacionales, que hagan lo imposible por investigar en busca de la verdad y sacarla a la luz pública, para que las dos primeras fases de ridiculización y violenta oposición por las que pasan sean lo más breves posible e incluso puedan ser cortocircuiteadas, pasando directamente a la tercera, en la que es aceptada por todos, pues nos va nuestro patrimonio en ello. Muchas gracias. Paso la palabra al compañero Juan. Le voy a anteceder un poco a Pedro porque va a ser una cosa muy breve. Abundando lo que ha dicho Antonio sobre que una ciudad patrimonio histórico que consiente la usurpación y privatiza pues tiene poco futuro, y no olvidemos que estamos en un país donde ya es evidente que con dinero público se reflotan, se costean las cosas cuando entran en crisis y luego se privatizan y se quedan los beneficios en manos privadas, y sin entrar tampoco en el recorrido histórico de cuáles fueron los vecinos, donantes, patrocinadores que en distintas fases hicieron las construcciones, pues hemos facilitado un listado de aproximadamente 180 edificios. Sabemos que es un listado incompleto, que lo tengáis en cuenta, y que nuestros medios, pues evidentemente, son unos medios muy modestos para la labor de investigación. Ahí, ¿qué es lo que llama la atención? Porque están 36 que son iglesias, parroquias y ermitas. Todas las históricas. Todas las históricas, incluyendo por supuesto la mezquita. Luego hay 17 complejos, que sería un batiburrillo donde entra desde el Palacio Obispal hasta el Alminar de San Juan de los Caballeros, pasando por el Triunfo de San Rafael, la Huerta Figueroa, el Alta Sacramental, incluso algunas parcelas de urbanización que vienen marcadas por un número. Elementos llamativos, pues 16 plazas de aparcamiento y garajas, 36 locales comerciales y sótanos, 55 viviendas y casas, 16 solares, parcelas y manzanas. Sí, ahora repito, y 3 fincas, mira. Os voy a resumir que tengo. 17 que he dicho del batiburrillo, y luego 16 plazas de aparcamiento y garajes, 36 locales comerciales y sótanos, 55 viviendas y casas,
16 solares, parcelas y manzanas, que cuando viene así, y 3 que ponen con la categoría de fino. Han hecho alusión a Navarra, a las 1087 inmuebles navarros donde se encontraron de todo. Y elementos que nos llaman la atención. Por ejemplo, ¿no? Sabéis que la certificación la hacía el obispo sin hacerse público el edicto y, por supuesto, sin pagar ningún tipo de impuesto de transmisión patrimonial. Muchos juristas pues, consideran que los privilegios no deben darse a un elemento privado como la Iglesia, sino que tienen que estar en la capacidad de fe pública en el Estado y en los organismos públicos. Y por supuesto, en este aspecto, para que triunfe, es fundamental el oscurantismo. Dicen que cuando hay una inmatriculación tienes 2 años de carencia para poder recurrir, pero si nadie sabe que esa inmatriculación se ha hecho, evidentemente esos 2 años de carencia pues no vale. Y también lo ha señalado Juan, pero es interesante que se remarque, la ley que reforma en el 2015 y ya prohíbe la inmatriculación no tiene un carácter retroactivo. Bueno, sale publicada el 25 de junio de 2015 en el BOA. No tiene un carácter retroactivo, con lo cual, si a mi casa me han robado, luego me dicen que no me pueden robar más y ya no tengo muebles, tampoco es necesario. Nosotros nos encontramos con una ciudad patrimonial privatizada, en ese aspecto, que nosotros no discutimos la utilización de los lugares de culto, sino la propiedad, que es una cosa muy distinta. Y ahí ya hubo un precedente histórico, que fue la Ley de Congregaciones del 33, donde dejaba muy claro que por una parte estaba el Estado como propietario y por otra parte estaba el uso religioso de los edificios, la ley de Álvaro de Álvaro. Tal vez a alguna gente les moleste que se recurra, que en la tradición histórica hay una ley republicana, pues no, pero no han tenido ninguna molestia en coger una ley franquista del 46 que fue reformada por los epígonos del franquismo, que es el Partido Popular, en el 88, y todo el mundo pues se ha aprovechado. Y 2 casos que me llamaría la atención, porque cuando a veces se dicen argumentos que estamos protegiendo o estamos manteniendo los edificios. Hay 2 casos curiosos en Córdoba, y uno sería el de la iglesia del Campo Madre de Dios. Sabéis que es un estado ruinoso, esa no está entre las iglesias inmatriculadas. Hay una cesión, por supuesto, que hubo en el siglo XIX al ayuntamiento, y luego el otro caso al contrario, y eso lo hemos vivido de cerca algunos, San Agustín. San Agustín, sabéis que uno de los elementos que hace posible que se pueda restaurar fue la movilización del barrio. Yo soy de la Asociación de Vecinos Galeabetus y estuve presente, y no tengo ningún tipo de creencia religiosa, por supuesto tampoco me molesta que la tenga, y estuvimos presentes en peroles, en reivindicaciones donde pedíamos que no se dejase un patrimonio histórico caer tan maravilloso como el de San Agustín. Y efectivamente San Agustín se restaura, y si mal no recuerdo, se restaura con el 50% aportado por la Consejería de Cultura en aquel momento y el otro 50% por Caja Sur. 0 euros lo que sería el... Bueno, pues San Agustín, curiosamente, sí se matricula el 12, le faltó 2 días, para ser buena fecha, de abril del año 2010. Entonces, que tengamos en cuenta que cuando nos dice lo de la preservación, una preservación muy curiosa. Aquellas edificaciones que han estado en ruinas no se han inmatriculado. Y en cambio, las que se han arreglado con dinero público, automáticamente después han pasado a estar inmatriculadas. Bueno, solamente hacer una aclaración sobre el documento que se ha entregado. El documento que se ha entregado es lo que hasta ahora pues, se ha conseguido. Se habla mucho de la complejidad, entre ellas la complejidad que hay es porque la Iglesia trabaja con muchos sí. Si trabaja con muchos sí es bastante difícil encontrar todas las propiedades que realmente pueda tener. Es decir, que esto es, pues, pensamos que puede ser una parte. Lo que puede tener obispado, diócesis, congregaciones, puede ser totalmente algo bestial, ¿no? Por tanto, eso tiene que quedar claro, y luego la dificultad que entraña poder ir descubriendo cada una de las propiedades inmatriculadas, porque ahí está claro que son todas las propiedades que constan a nombre de la Iglesia, pero nos lleva mucha dificultad el conseguir cuáles realmente están todas ya matriculadas. Lo que sí hay casos, y a lo que yo me voy a centrar, casos muy concretos, que por eso yo creo que el colectivo, en este caso, lo que más nos ha planteado y más nos ha preocupado es precisamente el conocimiento por parte de nuestros vecinos, de los ciudadanos de Córdoba, de la situación real, que yo creo que
excepto el tema de la mezquita, que es ya a nivel nacional, el escándalo mayor que se ha cometido, pero luego tenemos pues, una innumerable relación de edificios que han sido inmatriculados, expoliados por la Iglesia. Y es en lo que yo me voy a centrar porque creo que es lo que realmente nuestros vecinos tienen que conocer. Y voy a comenzar por uno que no se ha hecho todavía aquí mención y es muy simple, que es la ermita del Campo de los Santos Mártires. Esta ermita está inmatriculada. Está inmatriculada y consta perfectamente por parte de cualquier documento y cualquier registro al cual nos acerquemos, que es de titularidad pública municipal. Esta ermita se realiza con una acuestación popular en su año, porque esto surge a raíz de la desaparición del convento de los Santos Mártires que había en el otro frontal, en el otro lateral. Pero fue en el periodo en el cual había que abrir la comunicación por parte de la ribera. Fue cuando se empieza a construir para darle acceso a todos los vecinos de la zona. Entonces desaparece la muralla y a raíz de ahí el convento estaba en ruinas y, bueno, el ayuntamiento entiende que como recuerdo pues sería conveniente hacer una ermita. Esta ermita se hace, como he dicho antes, a nivel de acuestación popular y el resto, la diferencia, pues la sufraga el ayuntamiento. Bueno, pues aquí la tenemos, que de momento forma parte de los inmuebles de la iglesia. Este es el plano, lo que sería el suelo de la iglesia, la habitación perfecta. Y se ve perfectamente por las líneas trazadas, esto es del registro, esto está sacado del registro, que está inmatriculada y a nombre de la iglesia. Ese sería uno. Aquí tenemos otro que es todavía más sorprendente. Más sorprendente como es el Cementerio de la Salud. El Cementerio de la Salud tiene una ermita que es cedida, pues, ahora alrededor de aproximadamente 200 años, más de 2 siglos, es cedida al ayuntamiento. El ayuntamiento, por supuesto, construye ese cementerio municipal, bueno, sigue manteniendo todos los edificios, entre ellos la ermita, y en un momento determinado la iglesia pide la cesión de la ermita. Bueno, el ayuntamiento, bueno, no entra en disputa y le cede la ermita. Pero ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que yo creo que aquí se ve mucho más fácil, y es un caso muy gordo. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo así. Esto está cerrado. La realidad de la ermita, del cementerio donde está la ermita, aquí tenemos una ventana, aquí tenemos otra ventana y el inmueble está totalmente cerrado. ¿Cuál es la sorpresa que nos encontramos? Y esta no figura precisamente en esa relación, porque la iglesia inmatricula todo este espacio que tenemos aquí. Y todo este espacio que forma parte de ese pequeño jardín que llega casi hasta la acera, hasta el muro que hay enfrente, pues resulta que lo tiene inmatriculado la iglesia. Con lo cual, el ayuntamiento, bueno, pues no plantea ninguna disputa, le cede, después de tantos años, le cede la ermita y resulta luego que se encuentra con que la iglesia se ha apropiado de todo este espacio, que ese espacio está entre los 500 y 600 metros, que no estamos hablando de nada baladí. Y encima, puedo dar más datos, que encima se enfada la iglesia porque dice que habían desaparecido no sé qué, algún material que tendrían por ahí. Encima, pues, intentó incluso entrar en disputa con el ayuntamiento por 2 o 3 cosas que decía que le faltaban. Luego tenemos un caso que este también no está totalmente el objetivo, no lo tenemos por supuesto claro. Esto es el compás de San Francisco. El compás de San Francisco, precisamente aquí tenemos muy claramente
delimitada también lo que es la inmatriculación, esta L, que está totalmente independiente de la Iglesia, es decir, han inmatriculado la Iglesia, pero por otro lado, de forma independiente, ha inmatriculado el compás de San Francisco. No tenemos claro cuál es el motivo de esto. Eso hay una vivienda, hay una, es decir, que es un caso también para tener en cuenta. Y aquí perfectamente se ve, por parte del registro, está delimitado totalmente, la línea morada que delimita perfectamente que está a nombre de la Iglesia, el compás, esa zona. Yo creo, ahora nos vamos a uno de los casos que son más paradójicos y tremendos. Esta es la Plaza del Triunfo, que es la que yo había puesto aquí antes, la Plaza del Triunfo al lado de la mezquita, y bueno, pues ni cortos ni perezosos, ellos han llegado y la han inmatriculado también. Bueno, eso tenemos informes de todo tipo, pedidos desde el primer ayuntamiento democrático, que en este caso tenemos aquí a su representante de la época, pero lo que tenemos precisamente son todos los datos desde los años desde el siglo XVI y desde el siglo XV, en el cual se demuestra donde el obispado hace negación de la propiedad de este espacio. Por lo tanto, está claro y demostrado que es de titularidad pública. Y entre otras cosas, porque el mantenimiento, a través de los años, pues siempre ha corrido por parte del ayuntamiento. Y todo el mantenimiento. Y luego todas las obras que se han realizado. Y luego hay un dato muy anecdótico, muy claro, que es la planta de la cual se hace propietaria la Iglesia. En ese informe hay un caso que es el que demuestra totalmente la propiedad por parte de la Iglesia, en el cual la persona que se encargaba, que era un hombre que se encargaba del mantenimiento, estamos hablando del siglo XV y XVI, del siglo XV y XVI, para no cometer el error, pues llega un momento, dice que no le da la subsistencia, para su subsistencia, el salario que él está cobrando no le da para vivir, coge sus llaves, se las lleva al obispado y el obispado le dice que no, que las llaves no se las deja ahí, que ellos no tienen ninguna propiedad, ellos no tienen nada que ver con esto, que ellos no lo van a reclamar. Entonces él no sabe qué hacer y se va al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento recoge la llave, el ayuntamiento a partir de ahí inicia un proceso, el corregidor de ese momento inicia el proceso, le pone en contacto con el obispo, le pide que le diga, que le confirme si realmente no tiene nada que ver. Le confirma de todas, después de diversas comunicaciones que se hacen entre ellos, que el obispado no tiene nada que ver con esa plaza, por lo cual pueden hacer lo que quieran. A partir de ahí, bueno, ahora nos encontramos con que se ha hecho propietaria también de la Plaza del Triunfo. Aquí tenemos quizás uno de los, también este ha sido uno de los casos que también ha salido y más a la opinión pública, y es la Plaza de la Fuensanta. La Plaza de la Fuensanta tiene lo mismo que antes he comentado, con el ayuntamiento, con el cementerio de la Salud, tiene un caso tremendo. La Plaza de la Fuensanta se inmatricula antes de la ley a la cual ha hecho referencia el compañero Juan. Antes de la ley del 28, antes de la ley la cual le permite inmatricular edificios religiosos. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo consigue? Pues de la siguiente manera, pues presenta en el registro una certificación en la cual dice, o mejor, donde no dice que hay una iglesia, solamente habla de los inmuebles, de una casa de un vigilante, de una casa del que se encarga, de una secretaría, pero no hace mención nunca a una iglesia. Por lo cual es la forma que pueden evitar, por la cual pueden evitar inmatricularlo. Es incluso, porque esto se inmatricula en el 87, quiero recordar, en el 87. ¿Y qué es lo que tenemos? Que aquí se ve mucho más fácil. Esta es la plaza. La plaza, como veis,
está aquí, esto sería la iglesia, la iglesia, si nosotros nos vamos al vuelo, que es lo que demuestra, en este caso, el catastro, porque ahora vamos a hablar del catastro, pues nosotros nos encontramos con que esto está cerrado. Esto está cerrado. ¿Cuál es la sorpresa con la cual nos encontramos ahora? Pues que resulta que la iglesia dice que toda la plaza, hasta aquí, incluyendo el Pocito, es suya. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues que esta línea, en la cual demuestra la realidad, tendría que constar en el registro, pues ahora no aparece, está abierto. Por lo cual, claro, dice que toda esta parcela, donde hay unos inmuebles, pues la iglesia es propietaria de ella. ¿Hasta dónde llega la situación? Aquí tenemos una acera. Esto es una acera que tiene que estar totalmente día a día pues mantenida por el ayuntamiento. Toda la plaza es mantenida por el ayuntamiento. Pero también nos surge otra duda, y esta es más gorda. ¿Cómo se ha conseguido esta delimitación? Si en el vuelo del catastro esto tenía que estar cerrado. Y ahora nos encontramos con que esto está abierto. Y preferimos dejar de momento la interrogante ahí. Luego habría cosas, la voracidad era de tal calibre que podemos decir, llegaron a inmatricular el kiosco que hay en San Hipólito junto al Gran Teatro. Bueno, se dieron cuenta que aquello era ya, el clamor fue tan grande que vieron que ya se estaba pasando, entonces dijeron, oye, perdón, no, que no me he equivocado, Entonces dieron marcha atrás. Y por último, en este caso, también queremos hacer, no es una inmatriculación como tal, pero sí queremos hacer mención, sobre todo por parte de los vecinos del Parque Figueroa, queremos hacer mención por una sencilla razón, porque no sabemos si realmente conocen la situación. El parque está en la Plaza de la Marina, el Parque Figueroa, aquí tenemos la iglesia sí, la iglesia, en este caso, está a nombre del obispado, pero ¿cuál es el problema? Está a nombre del obispado porque, bueno, se le cede en su momento y demás. Pero ahora nos enteramos de que aquí hay una sesión. Ya, antes hay que hacer mención que todo esto es una promoción que se realiza en los momentos en los cuales la Caja Provincial es la que inicia esa promoción, siendo oro de la Diputación, por lo cual estamos viendo que es público, ¿vale? Bueno, pasa Caja Sur, pasa todo el proceso de Caja Sur, y ahora Caja Sur lo que hace es que cede a la iglesia toda esta parte de la Plaza de la Marina, y llegando a tener más de 3.000 metros cuando su propiedad real son unos 1.000 metros. Y eso yo creo que quizás algunos de los vecinos, porque con todas las dificultades que tienen con su barrio, que todavía no saben exactamente, y esta es la planta, la delimitación real de incluso de sus calles, pues yo creo que esto puede ser una sorpresa en el momento que tengan que ver cómo se va a mantener esa situación. Porque entre otras cosas, y ahí ya no solamente son los vecinos, la situación ha llegado a tal nivel que el ayuntamiento ya se plantea que va a tener que registrar el viario. Y sabemos lo que estamos hablando, el viario, eso a nadie, ningún ayuntamiento se ha planteado nunca tener que registrarlo. Ante esta situación de incertidumbre, pues se están planteando que van a tener que registrar el viario porque si no se pueden encontrar con este tipo de sorpresas. Y termino con una aclaración de lo que ha dicho Juan, que es importantísimo, porque la iglesia de San Agustín, claro, hablaba ahí de cuánto costó su rehabilitación. Hombre, en concreto costó 4 millones de euros que paga la Junta de Andalucía. 4 millones de euros, pero aquí tenemos, que es fácil encontrarlo, solamente hay que buscar un poquito, la cantidad de millones que con la administración, ya sea autonómica en este caso, estatal o incluso local, ha estado invirtiendo en todos los edificios religiosos uno tras otro, mientras la iglesia, bueno, lo que ha estado es inmatriculándola poquito a poco hasta llegar a la situación que hemos llegado, que yo creo que hasta aquí
hay que parar y la gente tiene que tomar medidas, la gente tiene que conocer la situación real en la cual estamos. Gracias. Sí, voy a ser muy breve, porque el que llaman Estado de Derecho Pasar la palabra para allá, por favor. el que llaman Estado de Derecho le atribuye el que las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno de la nación, judicaturas, un largo etcétera, tienen que defender con el derecho en la mano los bienes públicos. Cuando las administraciones públicas no defienden los bienes públicos y se inhiben, se apartan o ayudan, cometen prevaricación, porque no están defendiendo aquello que la ley les obliga a que defiendan. Ayuntamientos que se han callado, que han borrado de su lista de patrimonio bienes que constaban que eran municipales, presidentes de gobierno, diputados, que ponen en marcha procesos legales sabiendo que son injustos y que no se corresponden con el Estado de Derecho, cometen prevaricación. Por tanto, le corresponde a estas instituciones públicas subsanar sus errores o asumir políticamente el grave fraude que le están haciendo a las instituciones públicas y al pueblo español. Y para terminar, un llamamiento a la ciudadanía para que, si quiere, se dé cuenta de que en cierta medida está sufriendo un robo de lo suyo, de lo que le pertenece. Y por tanto a ellos corresponde protestar o callarse. Ellos verán. Dentro del Estado de 180, ¿cuántos podrían ser públicos? ¿Lo sabéis? ¿Cuántos podrían ser ¿Cuántos públicos? bienes podrían ser públicos? Porque hay viviendas, hay Sí, locales. claro, es que el problema muchas veces, ¿sabes? Tendríamos que acceder cómo se ha inmatriculado, porque si no es lo mismo que te venga de una herencia o que se haya de una compra, suponemos que cumplimos todos los requisitos de transmisión patrimonial de IBI, que no, o que sea por una certificación que en el momento determinado el obispo pilla y hace amparándose en la potestad que le dio la reforma de la ley Aznar. Entonces, nosotros en cada una de estas cosas tenemos que pedir el certificado y vale un dinero, y nosotros evidentemente estamos en las condiciones en precarias, ¿no? Por experiencia de Navarra, en Navarra es que se ve todo, lo ha dicho antes Juan, desde frontones hasta casas, en otros pueblos también, me parece, ¿no, Pedro? En Priego también había también... En Priego y en Posada. Y en Posada, por ejemplo. Priego y Posada. Esto se pone a las manos de las plataformas que han... Claro, nosotros recuperando y estamos haciendo Me investigaciones. imagino que ellos sí que tienen buenas... Sí, pero que eso que implica irte a los registros. Si os dais cuenta, hay unos numeritos que, Sí, que no nos lo ponen fácil, no es una forma de fácil acceso lo que tenemos para conseguir la información. Esto es una cata, nosotros hemos hecho una cata, sí, nos preocupaba mucho en este primer paso, algo que es evidente, que es que todo el patrimonio artístico cordobés está todo inmatriculado. Eso sí, además ahí aparece en certificación al lado de cada una de las iglesias, que si no lo constatan. ¿Este listado dónde sale? Cayó del cielo. Lo mejor dicho, cayó del cielo. ¿De que dónde sale el Estado? Lo que sí está claro es que todo lo que pone certificación sí se ha podido demostrar ya que está inmatriculado por la Iglesia. Lo otro no es que no se haya podido demostrar, sino que no se ha dado tiempo. ¿Esta certificación es certificación suya o...? No, certificación del obispo. Del obispo. Vale. O de ecónomo, al que haya... Acogiéndose al artículo 206 de la ley hipotecaria, el obispo puede, solamente con un documento que él manifieste, solamente con manifestar que ese bien que quiere registrar es de la Iglesia, con ese solo documento y su firma es suficiente, con 20 o 30 euros que le cuesta, inmatricular a su nombre la propiedad. Con respecto a lo que ha dicho Julio, si podemos estar ante un presunto delito de prevaricación, sí que se podría acudir a una instancia judicial. Fiscalía no, en el caso de la presentación aquí en Córdoba por parte de un grupo de alcaldes, Fiscalía al final creo que no lo causó el procedimiento, pero sí se puede ir a una instancia superior, entiendo, ¿no?
Ahora mismo incluso habría lo que sería la posición del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? que el Ayuntamiento con los de la SE y otro patrimonio entendía que las inmatriculaciones produjeron un vulneramiento del ordenamiento jurídico, una vulneración, y el propio Ayuntamiento aspira a la nulidad de esas inmatriculaciones, aunque hay que decir que la asesoría jurídica a la que recurre y le dice tienes toda la razón, le abre otra vía que nosotros es un poco la que ha planteado Julio, que sería la lógica. La vía es que sea el Estado y la propia dirección, por ejemplo, general artística, en el momento que sea elementos artísticos, la que de oficio actúe. Lo que no tiene mucho sentido es que los ciudadanos, primero nos enteremos como nos enteramos, efectivamente cae del cielo, que también decían que caían los primeros retratos de los iconográficos cristianos del cielo, de mano divina, te cae del cielo un informe muy serio, pero que el informe para poder investigarlo requiere un tiempo y una capacidad económica que no nos sobra. Por cierto, dijo una vez un representante de la diócesis de Navarra, nadie nos ha llevado a tribunales, claro, sin tener en cuenta que en aquel momento la ley Gallardón, quien era el guapo que se acercaba a un tribunal a reclamar porque no había solvencia económica. ¿Y aquí os planteáis denunciar en tribunal como el colectivo Prometeo? Perdona, pero a lo siguiente, tu pregunta anterior, digo, el escepticismo que puede uno tener ante tu comentario, hasta la propuesta de ir hacia a la justicia, lo tenemos en la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que después de más de 20 años de pleito, una empresa al final le tiene que decir el tribunal a la justicia, al gobierno español, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Superior de Justicia han sido justos en su país. Han utilizado una ley que no tiene sentido y por eso lo condeno a usted. Usted ahora haga lo que quiera dentro de puertas para dentro de su casa, pero usted lo condena por lo... Quiero decir que un poquito escéptico, creo que motivos para ser un poco escéptico en el funcionamiento de la justicia creo que tenemos. Antonio, ¿podría hacerle el ejemplo del caso que le está refiriendo, por si no le suena? ¿El ejemplo del caso que le está refiriendo cuál es? El ejemplo, yo creo que lo conocéis, ¿no? Si no lo digo el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, en Riva de Campo, que fue, lo compró la empresa Suciesa en el año 1978 y la iglesia lo inmatriculó en 1994. Es una iglesia cisterciense. Por tanto, lógicamente, incluso antes de la ley de Hernán, incluso antes lo inmatriculó. Y desde entonces el pleito, y ha sido ahora, este año, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón a la empresa propietaria de la finca, con la iglesia incluida, ¿verdad? Y le ha quitado la razón al gobierno español, que es el que ha dado la larga, para que realmente todo el proceso vaya a favor de la iglesia. Y lógicamente ahora nos toca a todos los españoles pagar los 615.000 euros que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que vale esa iglesia, ese espacio, ¿no? Yo quería preguntarle a Julio... una iglesia cisterciense. Una iglesia cisterciense que estamos utilizando de estable. Vamos, no nos imaginemos una iglesia allí con todo... No, yo quería preguntarle a Julio, usted que fue alcalde, si la opacidad era tal que no se tenía ni idea de que estas cosas estaban pasando en el recinto. Vamos a ver, yo terminé mi mandato el 12 de febrero de 1986, pero puedo dar unos datos. En el año 83, en plena campaña para las segundas elecciones municipales, el Ayuntamiento de Córdoba embelleció y arregló el triunfo de San Rafael. Y les puedo asegurar a ustedes que se arregló porque era propiedad municipal. El ayuntamiento que yo presidí no daba un duro a algo que no fuese su propiedad o previo pacto con alguien. En consecuencia, eso constaba que era. Si después alguien lo ha borrado, y esto es una cosa para mí muy grave, porque yo creo que el patrimonio municipal es sagrado. ¿Tiene que? Para que no sea hay que hacer un expediente y tiene que ocuparse mucha gente conforme a la ley. En consecuencia, eso era propiedad municipal. Y en cierto sentido puedo dar fe. También es cierto que la correspondencia que tuvimos con el alcalde, el obispo Infantes Florido, es muy curioso porque hay un momento en que él habla sobre la mezquita catedral, dice, nosotros la gestionamos, no es una palabra,
la administramos o cuidamos, pero no pone propiedad. En el siguiente escrito ya mete la palabra propiedad. Claro, ¿a dónde conduce esto? Conduce que estamos ante una cosa muy curiosa. Cuando se le llena la palabra a la gente Estado de Derecho, están conculcando el Estado de Derecho, pero además lo hacen impunemente y además apoyados por sentencias judiciales algunas veces y por apoyos políticos. Es como si alguien entrase en su propio país y lo saquease con toda permisividad. Yo, simplemente para recordar un poco cuando habla de la época, cuando aquí, hombre, normalmente nos hemos dicho que nos cuesta trabajo, por supuesto, buscar y encontrar toda la información, pero hay información que sí, que está ahí, y además es pública, como solamente hay que irse al archivo municipal y encuentra un mundo. Y este es el documento, porque cuando estamos hablando de cosas y no nos inventamos ni imaginamos nada. Este es el documento que se solicita en su momento para ver qué es lo que sucedía con la Plaza del Triunfo. Y donde queda claro, y ya en el siglo XIX, donde queda claro que el obispo rechaza ya tajantemente, donde dice que no, que él no tiene nada que ver, que él no tiene nada que ver con eso, que el ayuntamiento puede hacer lo que quiera. Ya estamos hablando del año, el 27 de junio de 1850, y dice que hagan lo que quieran, que ellos no tienen nada que ver. Exactamente dice, manifiesta la conformidad a la corporación de entonces, y el señor obispo dice su consentimiento por escrito. Por escrito lo dice que no tiene que ver con nada. Entonces, que hay situaciones tan claras, que bueno, solamente la ser razón y otra cosa más es la que nos lleva a ese pueblo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y yo mandaré la información a través del correo. Muchísimas gracias.